El Papa Francisco viajó ayer desde Edmonton a Quebec, al este de Canadá, para iniciar la segunda etapa de la gira de 6 días al país norteamericano, que inició el domingo, y que hasta el momento estuvo centrada en el pedido de perdón a los indígenas por los abusos a niños indígenas en internados controlados por la Iglesia Católica, que funcionaron durante casi todo el siglo XX. En Quebec, el pontífice celebró una reunión bilateral con el premier Justin Trudeau y posteriormente dirigió un discurso a las autoridades civiles, representantes de las poblaciones indígenas y el cuerpo diplomático. El Papa Francisco llega a Quebec en momentos en que muchos franco-canadienses en la provincia no solamente se están alejando de la religión, sino que la están rechazando explícitamente, adoptando la secularización siglos después de que sus antepasados construyeron su identidad alrededor de la Iglesia Católica. Los banquillos de las iglesias están raramente llenos en estos días, centenares de iglesias han cerrado sus puertas y el gobierno provincial ha prohibido que los trabajadores de servicios públicos luzcan símbolos religiosos. Muchos templos están cerrando y eso es muy revelador sobre la declinación del respaldo que le da la población a la Iglesia, comentó Jean-François Roussel, un profesor de teología en la Université de Montréal. Algunas personas hablan sobre el colapso de la Iglesia Católica en Quebec. Aunque casi todos los 6,8 millones de francoparlantes de la provincia tienen raíces católicas, menos del 10% asisten a misa regularmente, comparando con 90% hace varias décadas. La influencia de la Iglesia en la política y la cultura, alguna vez omnipresente, ha desaparecido casi totalmente, y en lo que ahora se conoce como la Revolución Silenciosa, ha perdido su papel central en áreas como la educación y la atención de la salud. Eso es significativo si se considera que la Iglesia fundó el sistema escolar en Quebec, y que durante decenios controló la educación, el entrenamiento de maestros, la seguridad social y la atención médica. Daniel Vela, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad McGill de Montreal, dijo que Quebec era muy similar a Irlanda y al sur de Europa antes de 1960. En el pico de su influencia, desde 1930 hasta la década de 1950, la Iglesia dominó las vidas de las personas desde la concepción hasta la muerte y estaba estrechamente entrelazada con la cúpula política. Controlaba la vida cultural e intelectual hasta qué tipo de libros podían publicarse, qué tipo de pinturas y esculturas podían exhibirse, qué tipo de obras podían escenificarse. Escribieron Stephen Clarkson y Christina McCall, biógrafos del ex primer ministro Pierre Trudeau, nacido en Quebec, quien murió en el 2000. La derrota de un partido conservador en las elecciones provinciales de 1960 y la victoria de un gobierno liberal progresista empoderó a una nueva élite económica que buscó el secularismo, agregó Vela. El nacionalismo franco-canadiense en Quebec había estado muy centrado en el catolicismo, pero tras la Revolución Silenciosa, su aspecto más dominante se volvió el idioma francés, agrega. En 2003 había 2.746 iglesias católicas en la provincia. Desde entonces, 713 han sido cerradas, demolidas o convertidas de acuerdo con el Consejo del Legado Religioso de Quebec. El cardenal Gérald Lacroix dijo el año pasado que el número de iglesias en la provincia no es sostenible. Hoy, el gobierno de Quebec es firmemente secular, adoptando políticas y una industria que parece ir en contra de la ética sexual conservadora del catolicismo. En 2004, la provincia legalizó el matrimonio homosexual. Montreal, la mayor ciudad de la provincia, tiene una activa industria sexual. En 2019, Quebec prohibió que los servidores civiles en posiciones de autoridad, como maestros, policías y fiscales, lucieran símbolos religiosos en sus trabajos. Críticos dicen que la prohibición es motivada por un crecimiento reciente del sentimiento antimusulmán. Los escándalos de abuso sexual por el clero también han manchado la imagen de la Iglesia, y el descubrimiento de tumbas anónimas en los internados para indígenas administrados por la Iglesia la dañó aún más. El actual primer ministro Justin Trudeau, hijo de Pierre, reprendió públicamente a la Iglesia el año pasado y dijo que estaba profundamente decepcionado de que no hubiera ofrecido una disculpa formal y reparado su papel en las escuelas donde el abuso era rampante.
Católico y nativo de Montreal, criticó a la Iglesia por estar en silencio, no intensificar y no mostrar el liderazgo que francamente se supone que es el núcleo de nuestra fe. La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos había dicho en 2018 que el Papa no podía disculparse personalmente por los abusos en el internado, pero desde entonces Francisco ha hecho exactamente eso en el Vaticano esta primavera y nuevamente el lunes en Canadá. El reverendo Antonio Hofmeister, un sacerdote brasileño que trabajó en Edmonton, Alberta, durante varios años y ahora tiene su sede en Roma, dijo que las relaciones entre la Iglesia y el Estado son tensas en Canadá, con el gobierno liberal de Trudeau y la Iglesia Católica, que difieren en temas que van desde el aborto hasta la eutanasia al matrimonio entre personas del mismo sexo. Escucha este y otros audio podcasts en Omar Global Radio, omarglobal.com. Desde Quebec, Canadá, les reportó Omar Díaz.